Hola, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de histogramas. Entonces voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a ver el día de hoy. Ok. Aquí está. El aprendizaje esperado sigue siendo recolecta y registra datos de histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. ¿Sí? El tema sigue siendo estadística y el eje que vamos a ver es análisis de datos. Aquí nosotros tenemos una gráfica de barras y lo que quieren que nosotros hagamos aquí es que encontremos el polígono de frecuencias que corresponde a este histograma. Para encontrar el polígono de frecuencias, el título que dice aquí población de mujeres va a ser exactamente el mismo. Aquí lo que sería la frecuencia, quiere decir el número de mujeres en millones, va a ser igualito. Aquí las edades también en el eje horizontal van a quedar igual. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar, maestra? Que en vez de subir barritas, vamos a poner aquí lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ¿cuál es la población de mujeres de 15 años y más en condiciones de rezago? Entonces, de 15 a 29 años hay 6 millones de mujeres en rezago o riesgo, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a poner un puntito, nada más un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí y un puntito aquí. Una vez que ya tengamos todos los puntitos, los vamos a unir y con eso tenemos nuestro polígono de frecuencias. Una vez que tengamos este polígono de frecuencias hecho, vamos a decir cuántas mujeres entre 30 y 44 años se encuentran en rezago. Nos regresamos a la gráfica y observamos que aquí está. Esta barrita azul es entre 30 y 44 años. Observamos cuál sería la cantidad de mujeres que está en riesgo aquí y la colocamos en nuestra pregunta. Y luego te dice, en tu cuaderno elabora la tabla de frecuencias que corresponde a cada situación. Recordemos que nuestra tabla de frecuencias sería límites o clases. Aquí en este límite o clase tendríamos que poner 15 a 29, sería el primer intervalo, 30 a 34 el segundo intervalo, 45 a 59 el tercer intervalo y así sucesivamente. En este caso tendríamos 5 intervalos, ¿ok? Y entonces aquí los límites de clase serían los que te dije hasta el 5. Luego sería el recuento. Aquí tendrían que ir con palitos cuántos millones de personas corresponden a cada uno. Y si te fijas, de 15 a 29 años corresponden 6 millones. Entonces aquí en donde dice recuento le vamos a poner 6 palitos que quieren decir 6 millones. Y luego donde dice frecuencia nosotros vamos a poner un 6. ¿Ok? Recordemos que la marca de clase es el promedio de los límites de clase. ¿Y eso de dónde lo saco, maestra? Ah, de aquí. Si yo quiero la marca de clase de este límite de clase que es 15 y 29, tengo que sumar 15 más 29, lo que te daría 30, 44. Y luego sacar la mitad de 44. Entonces, la mitad de 44 sería 22. Entonces, la marca de clase para este sería 22 y así sucesivamente. Una vez que ya lo hayas hecho, vamos a pasar a la pregunta número 3 que dice, si la población total de mujeres entre... ¿Qué porcentaje presenta la población de mujeres que se encuentra en rezago en este intervalo? ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es buscar esa edad que nos está señalando. Y entonces aquí ya la tenemos, ¿verdad? Una vez que ya lo tengo que buscar los millones de mujeres, pero para eso necesito saber a cuántas mujeres se le hizo la encuesta. Entonces tengo que sumar, aquí hay 6 millones, aquí hay 5, ya van 11, aquí hay 4, ya van 15, aquí hay 2, ya van 17 millones, aquí hay 1, van 19 millones. El total de personas son 19 millones, ¿sí? Entre esa edad tengo que buscar la edad correcta.
Ahora, fíjate bien, en esta edad, ¿cuántos millones de personas hay? Entonces, lo único que tienes que hacer es los millones de personas que hay en esta edad entre el total de personas encuestadas, que ya vimos que fueron 19 millones, y lo multiplicamos por 100, y así nosotros encontramos el porcentaje de la población que se encuentra en riesgo en este intervalo. Ahora sí, nos vamos a ir al ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, aquí. Dice que a un grupo de estudiantes de secundaria le preguntaron el número de libros que leen al año, sin contar los libros de texto, que son los que ustedes tienen aquí en la escuela. ¿Sí? Y estas fueron sus respuestas: 3, 5, 1, 4, 6, 1, 1, 3, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hacer nuestra tabla de frecuencias? Primero tenemos que establecer los límites de clase. Si quiere que haya 6 límites de clase, entonces, digo 6 intervalos, entonces nuestro número más grande, lo observamos, por favor, es el 8. Y nuestro número más pequeño es el 1. Y como ustedes recordarán en sesiones anteriores, ya vimos que para poder hacer esto, lo primerito que teníamos que sacar era el rango. Es decir, el número, el dato más grande menos el dato más pequeño. Que en este caso, que era el ejemplo anterior, era 10 menos 6.9. Ahora, aquí tenemos que hacer lo mismo. El dato mayor es 8, menos el dato menor, que sería 1, nos daría 7. Ese apenas es el rango. Ahora lo tendremos que dividir entre los 6 intervalos que quiere el ejercicio. Y entonces dividimos 6 entre, 7 entre 6 intervalos. Y entonces nos daría el valor que necesitamos. Aquí vamos a empezar con el número más pequeño, que sería 1. Luego le sumamos este rango y me va a dar el límite mayor. Y voy a contar todos los números que vayan en ese rango. Y aquí voy a poner la frecuencia en forma de número, y la marca de clase ya sabemos que es el promedio de los límites de clase. Una vez que hayamos terminado, nos vamos a pasar a la página 88 y 89 de nuestro libro. ¿Sí? Entonces, para pasarnos a la página 88 y 89 de nuestro libro, vamos a, déjenme les comparto la siguiente. A ver, vayan sacando su libro. Y ahora sí vamos a compartirles el siguiente. Espérenme un momento. Aquí está. Esta es la página 88 de nuestro libro. Lo que nos pide aquí, ya nos hicieron ellos los histogramas. Dicen que el laboratorio de una piscina de apoyo al consumidor analizó 2 marcas de pilas alcalinas y midieron cuánto duraban. ¿Ok? Y aquí se miden los resultados. Te dicen que esta es, la primera gráfica es las pilas marca X y la segunda gráfica es las pilas marca Y. ¿Sí? Y aquí, si te fijas, de 370 minutos fueron 6 pilas. Entre 390 y 410 fueron 14 pilas. Entre 410 y 430 fueron 28 pilas, y así sucesivamente. Eso es en la marca X. ¿Ok? Ahora, vamos a contestar con estas gráficas que me muestran las preguntas que están aquí. Dice, ¿cuántas pilas de la marca X duraron entre 470 y 490? Que sería esta. Si tú te vas hasta acá, puedes observar la cantidad de pilas que duraron entre 470 y 490. Tienes que hacer lo mismo de 410 a 450, solo que de 410 a 450 son 2. Entonces tienes que sumar lo de la gráfica amarilla con lo de la gráfica verde para que puedas contestar esto.
Y luego, ¿en qué intervalo hay más pilas de la marca X? Ah, pues ya tendrías que observar cuál es la barrita más grande y contestar aquí. ¿Cuántas pilas hay en este intervalo? Aquí lo contestas. ¿En qué rango de duración hay más pilas de la marca Y? Ah, pues entonces, ¿en cuál de estos rangos hay más pilas? Y ahí lo pones. Ahí le puedes poner con el color, en el rango amarillo, en el rango verde, en el rango rojo, o lo puedes poner con la duración, que sería de 380 a 400, de 400 a 420 minutos, ¿ok? Y si las dos marcas tienen el mismo precio, ¿qué marca te convendría a ti comprar? Tú con estos datos analiza cuál te duraría más en promedio, y esa sería la que sería más factible de comprar. Luego dice en la página siguiente, en equipos obtenga las medidas de la altura de sus compañeros en centímetro. Como no estamos en la escuela, no vamos a hacer esta actividad. Nos vamos hasta la página 89, que dice, el dueño de un almacén quiere saber el tiempo que llevan laborando sus empleados, por lo que pidió al encargado de recursos humanos que recabara la información por años de servicio. Y aquí dice que 3 trabajadores han trabajado en esa empresa de 8 a 10 años, 7 trabajadores de 11 a 13 años, 12 trabajadores de 14, etcétera, etcétera. Ahora, quieren que aquí tú elabores un histograma que represente los datos de esta tabla. Ah, pues para ese histograma te va a quedar algo parecido a esto. Solo que aquí en el título ya no vas a poner duración de minutos de las pilas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a poner? Ah, pues aquí va a ser el tiempo que llevan laborando unos empleados, ¿no? El título sería, entonces, los años de servicio, que es este renglón verde, sería la línea horizontal. Aquí le vas a poner años en servicio y aquí vas a poner estos rangos que estamos viendo. Después, el número de trabajadores, esa es la frecuencia. Te puedes ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, tú decides, y aquí sería el número de trabajadores, ¿ok? Y luego ya nada más subes tus gráficas hasta donde te lo pida. Una vez que ya hayas elaborado tu tabla, tu gráfica, lo que vas a hacer es contestar estas preguntas. Elabora en tu cuaderno un histograma que represente los datos en la tabla, cuántos datos se agruparon por intervalo, y cómo lo determinaste. ¿Todos los intervalos tienen el mismo ancho? Pues obviamente sí, ya lo habíamos dicho. Entonces, una vez que ya hayamos terminado estas preguntas, vamos a comparar el histograma que elaboramos con el resto del grupo. Esto tampoco se puede porque no estamos en el salón. Luego dice, número 2, construye en tu cuaderno un histograma que corresponda a la siguiente tabla de frecuencias. Aquí ya te dieron el intervalo. El intervalo, que es la línea horizontal, o sea, la que está acostadita, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Y entonces vamos a poner en el primer intervalo de 1 a 5 y ese vamos a subir la gráfica hasta la frecuencia 5. Ahí yo te recomiendo hacerlo de 1 en 1 en la línea vertical, que es la frecuencia, para que subas exactamente a la frecuencia que te indica, ¿sí? Y una vez que ya los tengas, obviamente colorealos, por favor. Luego nos vamos a la página 90, que dice construcción de polígonos de frecuencia. Aquí nos dieron unos datos, ya no están agrupados, nos los dieron así, en una lista, ¿verdad? Y aquí dice que lo que nos muestran estos son la cantidad de dinero en pesos que gastaron algunas personas al realizar sus compras. Y ahí una persona gastó 100, 300, 150, 200, 1000, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es, estos los vamos a ordenar en esta tabla de frecuencias que está aquí. Me vas a decir cuántas personas gastaron entre 45 y 170 pesos. Pues velas poniendo, ¿no? Aquí una, y acuérdate ponerle el palito aquí, una. Y luego 170, dos, ya serían dos. Y así te vas, velos tachando para que no los repitas y no te confundas. Y aquí me pones el número. Una vez que ya lo tengas aquí, me pones grupo 45 a 170, que sería aquí 45, aquí 170, aquí 295, aquí 420, aquí 545, y aquí en la frecuencia, pues dependiendo cuántas nos hayan salido, pueden ser de 1 en 1, de 2 en 2, y luego no se te olvide subir la grafiquita aquí, ¿ok? Y luego, ¿qué información representa el eje de las X? ¿Qué información es esta según esta tabla? Ah, pues es el dinero, maestra, es lo que gastaron exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué será la frecuencia? Pues la frecuencia serían las personas que gastaron esa cantidad de dinero, ¿no? Y una vez que ya tengas esto, aquí ahora nos muestran un polígono de frecuencias, ¿sí? Ahora, ellos quieren saber
¿qué operación realizaron para sacar la marca de clase? ¿Te acuerdas cómo te dije que se saca la marca de clase? La marca de clase se suman estos dos y se dividen entre 2. Y entonces aquí ya lo tienes, ¿ok? Y no se te olvide sacarme las siguientes marcas de clase. Y obviamente te dicen que qué operación se realizó para obtener esta marca de clase, ¿ok? Ahora, después aquí te pide qué representa la columna de la marca de clase. Recuerda que es donde tendría que ir el polígono de frecuencias, a la mitad. Por eso sacamos la marca de clase, porque no va a estar en la orilla derecha ni en la orilla izquierda, va a estar a la mitad, y la mitad representa 107.5, y entonces la marca de clase me sirve para el polígono de frecuencias, ¿ok? Y luego dice, en el histograma que representan los datos de la tabla están unidos por segmentos que concuerdan con los que calcularon en la marca de clase. Quiero que observes si aquí son los puntos que tú calculaste en la marca de clase. Chécalos. ¿Qué diferencias hay entre el histograma, que es este que está verde, aquí con las rayitas verdes, y la gráfica que se forma al unir los puntos, que es el polígono de frecuencia? ¿Ok? Ahí tú me escribes con tus palabras. Luego dicen, observa la gráfica de color rojo formada por segmentos. Obsérvala. ¿Y cuáles son las coordenadas del primer punto de la gráfica? Ah, pues el primer punto de la gráfica sería la coordenada 44 en X, 0 en Y. ¿Ok? Y entonces aquí ya tenemos, nos explican, recuerda que los recuadros verdes siempre nos explican qué es la marca de clase, y aquí te lo están diciendo. El punto menor más el punto mayor de ese renglón entre 2. ¿Ok? Y luego nos vamos a la página 92. Aquí es otra interpretación de gráficas. Aquí nos está diciendo que tiene que ver con la información estadística de una pirámide poblacional, ¿sí? Y aquí nos dice que hombres hay 48.6% y mujeres hay 51.4%. Y ahí te dice cómo están repartidas las edades, ¿no? Por ejemplo, más edades en hombre hay más entre 10 y 14 años, pero hay muy poquitos hombres mayores de 85 años, ¿sí? Entonces, aquí está esta gráfica. Y ahora nos pide que contestemos en base a esta gráfica estas preguntas que están aquí. En la página 93 nos dan un polígono de frecuencias, y en base a este polígono de frecuencias no se te olvide contestar estas preguntas. Este polígono de frecuencia tiene que ver con el peso de los alumnos. Entonces, peso de los alumnos de 45 a 105 kilos. Y aquí me dice cuántos alumnos hay, ¿ok? Después, en la siguiente dice que en una comunidad se encuestó a un grupo de personas sobre la cantidad de ingresos que perciben a la quincena. Entonces, ¿qué quiere decir estos datos de abajo? Pues dinero, ¿verdad que sí? Y aquí está, pues, las personas que percibieron este ingreso. Aquí se ve que mientras menos perciban, son más las personas, y mientras más ganen, son muy poquitas personas, ¿sí? Y entonces, ¿a cuántas personas se les hizo la encuesta? ¿Cómo podríamos saber eso? Muy fácil, sumando esta frecuencia, 50 más 45 más 40 más, etcétera, etcétera. Y una vez con eso ya vas a saber a cuántas personas se les hizo la encuesta y contestas tus preguntas. En la página 94 me dice que cuál es la diferencia entre la gráfica de línea y el polígono de frecuencias. Ahí eso tú me lo vas a buscar en internet, y aquí te pide que con estos datos de la tabla me representes aquí su recorrido. Entonces, el tiempo transcurrido lo vas a graficar en la línea horizontal, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la distancia recorrida en la línea vertical, que aquí serían, le puedes hacer de 1 en 1 hasta el 9 más o menos y graficarlo, ¿ok? Una vez que ya tengas esta gráfica, la puedes hacer ya sea con polígono de frecuencias o con histograma, tú decides. Me vas a decir que representan el eje X, que representa el eje Y, a qué velocidad iba el automóvil, etcétera. ¿Sí? Y por último, en la página 95, dice, tomando como base la gráfica anterior, respondan. ¿Qué diferencia hay entre la tabla que usaron para construir la gráfica y la que necesitas para construir un polígono de frecuencia? Acuérdate que se parecen mucho las tablas de frecuencia para un histograma y un polígono, solo que el polígono necesita un dato más, que es la última columna. Ahí nada más recuerda eso, ¿sale? Y aquí dice, en equipos, haga lo que se solicita, generen el polígono de frecuencia de los siguientes datos. ¿Qué tienes que hacer? Pues primero una tabla de frecuencias ordenando estos datos. Y una vez que ya los tengas, pues sacas tu polígono de frecuencia aquí, ¿sí? Y entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahora, una vez que ya tengamos esto,